paso. El día de hoy, jóvenes, vamos a analizar pues la otra parte importante que nosotros tenemos y que está relacionado también con el tema de la jurisprudencia, guarda una estrecha relación, porque vamos a dialogar acerca de la sentencia. La sentencia. Si decíamos que la jurisprudencia es una muy buena producción y los operadores de justicia, la sentencia ni se diga, pues. La sentencia es una forma a través de la cual los jueces van a reflejar un cúmulo de competencias que el ordenamiento jurídico le está atribuyendo. Esa competencia es precisamente el fiel resultado de la división de poderes, pues, que nace con la Revolución Francesa. Administrar justicia, ¿no? La administración de justicia va a estar concentrada en este cuerpo de funcionarios públicos. Una administración de justicia que necesita una atribución expresa y concreta, porque por medio de esa atribución concreta, los jueces, sin lugar a dudas, van a generar cierto tipo de obligaciones, de derechos y obligaciones a las partes. Derechos y obligaciones. Derechos que nacen a raíz de la sentencia y que requieren ser ejecutados para, lógicamente, beneficiarse de esa posición, pero también obligaciones. Obligaciones que nacen con ocasión de una sentencia y que las personas deben cumplirlas. No pueden dejar de cumplirlas, porque el juez en ese sentido está ejerciendo una representación. Ejerce una representación, sin lugar a dudas. Una representación muy fuerte, porque en ese sentido, vean ustedes, representando al pueblo, representa al pueblo con carácter de autoridad para que con esa representación pueda aplicar el ordenamiento jurídico, generar orden público, paz social, equilibrio. Entonces nosotros estamos depositando en un tercero imparcial y neutral una potestad muy fuerte, fundamental, que es precisamente la actuación a nuestro nombre para administrar justicia en el marco de esa tan anhelada equidad. Entonces les voy a compartir este breve cuadro, pues, ¿no? Quisiera que me confirmen si estamos, eso sí, con la pantalla compartida. Sí, doctor, sí se ve. Perfecto. Muy bien, jóvenes. Vamos a proceder. En efecto, entonces, la sentencia como tal, como decimos, es una prerrogativa que nace del Estado liberal. Nace del Estado liberal. Esa prerrogativa es ese fiel reflejo de la división de poderes. Acuérdense, ¿no? Un Estado absoluto que concentra todos los poderes y que luego el proceso revolucionario trataría y lógicamente comprobó que sí es posible dividir ese poder absoluto en tres. Uno de ellos es la justicia. Y esa justicia era importante que sea confiada a un tercero imparcial, un tercero neutral, para que a nombre del pueblo administre esa justicia, aplique, interprete el ordenamiento jurídico y en uso de sus atribuciones legales
sentencia. Ciertamente, entonces, nosotros vamos a ver de que la sentencia es una de las atribuciones, de los jueces, una de ellas. De pronto, la más visible y fundamental. Porque, en efecto, los jueces tienen esta gran atribución, esta obligación tan delicada de abstraerse de situaciones externas que pueden nublar su pensamiento y su forma de interpretar y evitar caer en subjetivismos y llegar a una aplicación objetiva, precisa, imparcial del derecho. Bajo ese contexto, entonces, ciertamente, como digo, la sentencia es una declaración, de voluntad. Es una declaración de voluntad que produce efectos jurídicos individualizados y que nace en ejercicio de una potestad jurisdiccional que nace de una potestad jurisdiccional. Efectos individualizados porque la sentencia va a estar dirigida a Juan, a Pedro, a María, o puede particularizar. La sentencia estará dirigida a Pedro, Juan y María en conjunto, pero la sentencia no puede ser con efectos generales. La sentencia no puede ser imprecisa. La sentencia debe ser precisa, sobre todo porque con esa precisión puede conocerse quiénes deben cumplir una determinada obligación. Y asimismo debe, lógicamente, producir eh, una claridad suficiente para que la persona que se beneficia de un derecho puede ejecutar. Declaración de voluntad que produce efectos jurídicos individualizados y nace en ejercicio de una potestad jurisdiccional. Desde luego, y en ese contexto, la sentencia va a producir efectos que en este caso, uno viene a ser derechos, pero también dos, obligaciones. Sentencia en un juicio de alimentos, una obligación del padre a pasar la pensión alimenticia. El derecho que nace, el derecho de el hijo que recibe esa manutención. Una obligación del Estado a pagar o a reparar el daño, ocasionado por su deficiente gestión, por su omisión. Es una obligación del Estado y el derecho de la persona que sufrió ese menoscabo a recibir esa reparación, esa justa reparación. Entonces vean ustedes, la sentencia siempre va a tener dos lados de la moneda. Un lado en el cual existen derechos, otro lado en el cual existen obligaciones.
En ese contexto, notemos que nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 138 del Código Orgánico de la Función Judicial claramente nos va a decir que esas sentencias, esas producciones de los operadores de justicia tienen que aplicar una fórmula prácticamente sagrada al final de las sentencias. Y vean ustedes que la fórmula es bastante elocuente, una fórmula en las sentencias. Y voy a poner aquí elocuente, porque sin lugar a dudas va a reflejar lo que estamos diciendo, ¿no? En gran parte. Porque ciertamente, ¿qué nos dice el 138? Que esa especie de frase, de fórmula, a decir, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador, ¿no? Y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República. En efecto, vean ustedes, es lo que estamos nosotros mencionando, pues, ¿no? Esta gran atribución nace por la autoridad de la Constitución. La propia Constitución y la ley nos está dando una competencia para sentenciar. Solo la Constitución y la ley nos otorga esa capacidad para sentenciar. De tal manera que el juez penal sabe muy bien que tiene una competencia explícita de la Constitución y la ley para sentenciar en materia penal. Lo propio va a saber el juez contencioso administrativo. Lo propio sabrá el juez civil o el juez de trabajo, etcétera, ¿no? De tal manera de que es un error pensar. Y acuérdense, es un error pensar que la competencia para sentenciar puede nacer de una simple resolución que emana del Consejo Nacional de la Judicatura, como está haciendo ahora, ¿no? Gravísimo, pues. Gravísimo que el Consejo de la Judicatura diga, bueno, el juez contencioso administrativo, que pase a ayudar, pues, de una vez a la sala penal. Que les dé una manito, sentencia en materia penal también. Gravísimo. Porque una resolución ínfima, ojo, dentro de la escala jerárquica de nuestra Constitución, no puede pues ir en contra y contradecir la ley o la Constitución. Pues, vean ustedes, gravísimo. Pero prestaránle atención a este particular, ojo. Quedémonos momentáneamente con esa fórmula que representa fielmente lo que estamos diciendo, ¿no? En un Estado de Derecho hay atribuciones, competencias claramente determinadas. Esa determinación viene dada por la Constitución y la ley, no solo a los jueces, sino a todos los funcionarios públicos que ejercen una potestad pública en específico. Desde luego, el juez es un funcionario público muy particular, con claras atribuciones, con claras potestades. Una de ellas, la atribución de sentenciar, en ejercicio de esa potestad pública claramente determinada y lógicamente enmarcada en el artículo 226 de la Constitución, que siempre nos referimos nosotros en clase, ¿no? Un artículo 226 que representa a ese principio de legalidad pleno, total, pues. En ese contexto,
Y bajo este marco, pues, nos vamos a dar cuenta que la sentencia es un tipo de providencia. Tomemos en cuenta lo siguiente. ¿Qué sucede en la práctica profesional? ¿Qué va a suceder? ¿Ustedes qué van a encontrar? En la práctica profesional, nosotros vamos a encontrar, cuando estamos obviamente ahí en la corte, vamos a encontrar algunas o clases de providencias, ¿no? En la práctica profesional, vamos a poner aquí eso. En la práctica profesional, en el marco de un proceso judicial, ¿sí? En un proceso judicial que busca a través de una serie de pasos, de actuaciones, de producciones, todas ellas concatenadas, todas ellas secuenciales, que buscan llegar a la producción final de una sentencia. En ese largo camino de pasos secuenciados, nosotros vamos a ir encontrando diversas actuaciones judiciales llamadas providencias que nos van a ayudar a que ese proceso judicial se lo lleve de una manera ordenada, sea ordenado. Y al final del proceso encontramos una última providencia judicial que pone fin a ese largo camino secuenciado, a ese largo camino de pasos. Y esa producción, esa providencia se llama la sentencia. Sin embargo, acuérdense que el proceso para que sea ordenado necesita de providencias. Necesita de providencias. Acuérdense, las providencias contribuyen al orden procesal. Las providencias contribuyen, y pongamos aquí de una vez, contribuyen al orden, a la buena marcha del proceso. Contribuyen a ello. Nosotros vamos a darnos cuenta que por medio de su correcta aplicación, el proceso tiene una marcha bastante dinámica, bastante correcta. Y lógicamente, esas providencias van a ser, uno, los autos y por el otro lado las sentencias. Los autos, ¿sí? Los autos son esas diferentes producciones, las diferentes producciones de operadores de justicia, que no necesariamente viene a ser directamente realizado por el juez, sino por sus operadores, como por ejemplo, por el secretario, que buscan precisamente darle orden a la marcha del proceso. El auto, ¿sí? Vamos a ver nosotros que tiene dos clases o dos tipos. Existe aquí una tipología de autos. Y ahí nosotros nos vamos a dar cuenta cuando estamos ante uno y cuando estamos ante otro. Tenemos un auto de sustanciación. Tenemos aquí un auto de sustanciación. Vean ustedes, auto de sustanciación. Y que es una clara providencia, es una providencia que ayuda a la buena ejecución del trámite para la prosecución de la causa. Entonces, es una providencia que ayuda al trámite
a su buena marcha, a la prosecución de la causa. Autodesustanciación. Hay diferentes tipos de autodesustanciación, o sea, diferentes autos, múltiples autos en un proceso, porque va abriendo y cerrando etapas. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ver que se abren etapas específicas, etapa de prueba, que se la abre, que se la cierra, y todo ello va generando un abrir y cerrar puertas dentro de la búsqueda de la sentencia, que es el final. Pero por el otro lado tenemos nosotros el auto interlocutorio. ¿Sí? El auto interlocutorio. Que resuelve cuestiones procesales. ¿Sí? No son, ojo, no es una sentencia propiamente dicha. ¿Sí? No es una sentencia propiamente dicha. Pero sí que puede afectar la validez del proceso. Como por ejemplo, cuando se declara la nulidad de parte del proceso. Vamos a poner por falta de citación. Interlocutorio. Pero vean ustedes, aquí nosotros estamos diciendo que si ya se resuelven cuestiones importantes en un proceso, porque precisamente lo que intentamos hacer es de que el proceso garantice principalmente el debido proceso. El auto interlocutorio, entonces, va de la mano con el debido proceso. Un debido proceso enmarcado en un esquema constitucional. Entonces, acuérdense, las providencias que tenemos a disposición vienen a ser estos autos y las sentencias. Un auto de sustanciación y un auto interlocutorio. El de sustanciación guía la buena marcha. Está constantemente ahí, guiando, ¿no? Guiando. Califico la demanda como clara y completa, te acepto el trámite. Auto. ¿Sí? Te estoy diciendo, bueno, ingresaste ahora sí al ruedo. Vamos con lo siguiente. Ahora vamos a abrir otras etapas procesales y así subsiguientemente, pero el interlocutorio busca algo más. Busca el mantenimiento del debido proceso. Y para eso resuelve cuestiones procesales centrales que pueden, ante su falta, generar que el proceso ya esté viciado, tenga vicios y que pueden lesionar a una de las partes. La sentencia, por el otro lado, es otra providencia. Un tipo de providencia. Pero aquí vemos de que la sentencia es catalogada como la decisión. La decisión del juzgador. ¿Sí? Esta es la decisión del juzgador. ¿Sobre qué? Pues bueno, acerca del asunto o asuntos.
sustanciales del proceso. Entonces, nos damos cuenta de que, en efecto, el juez se pronunciará sobre los elementos centrales, sobre los fundamentales del proceso, de esa serie concatenada de actuaciones, de esa serie concatenada de momentos procesales, porque en cada momento procesal se irá aportando diversos tipos de criterios, diversos tipos de documentos que ayudan a formar la voluntad del administrador de justicia. La forman, la guían y él, en ejercicio de su facultad, interpreta, pero también aplica la norma jurídica de una manera precisa. Entonces, bajo ese contexto, así se desarrolla esta parte inicial de la sentencia. Dejo de proyectar. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Está claro? Sí, doctor, está claro. Buenazo. La siguiente clase, la siguiente semana, quisiera tener asimismo unas 2 horitas la próxima semana para abordar acerca del contenido de la sentencia. Un contenido importante, lógicamente, que entre otras cosas, entre otros elementos que nosotros debemos tomar en cuenta es la motivación. Siempre es importante hablar de la motivación. Y hablar también, asimismo, si es que nos da el tiempo, acerca de la cosa juzgada, si no, eso lo vemos ya en presencial directamente, pero sí quisiera ahondar un poco en el tema de la motivación, pues, ¿no? De la motivación y el contenido de las sentencias, la próxima clase en estas 2 horitas. Con eso, vean ustedes, en cierta medida avanzamos y no dejamos que se concentre tantas cosas y tengamos que despacharlas de una manera muy alborotada, pues, ¿no? Entonces, vean ustedes, hemos hablado acerca de la jurisprudencia, hemos hablado acerca ya de la sentencia, que eso es importante, es fundamental. Entonces, quedemos así, jóvenes. ¿Alguna inquietud que se tenga? Doctor, yo tengo una pregunta.